¿cómo están? Primero, pues agradecer al Linguat por esta bonita invitación. Es muy grato para mí, pues desde Colombia, poder contarles un poquito lo que nosotros hemos hecho en materia de política pública para el turismo comunitario. Y pues, qué más que compartirlo con otro país que sabemos que tiene un potencial muy, muy importante. Muchas gracias de verdad por esta invitación y esperamos que pues esta pequeña charla pues les sea enriquecedora y pues sirva también para procesos de construcción que ustedes están hoy desarrollando. Eh, También pues saludo a mi compañera Natalia, que nos invitó desde Esencialmente Destinos a participar en la noche de hoy y contarles un poquito lo que nosotros hacemos. Bueno, básicamente y un poco el propósito de por qué me invitaban hoy acá es un poco contarles básicamente qué es lo importante en materia del desarrollo de turismo comunitario y cómo podemos hacer que realmente cobre valor e importancia entre los gobiernos en el desarrollo de una política pública. Y más allá del desarrollo de la política pública es este sentir de querer hacer algo por una definición de trabajo, una hoja de ruta como potencial y como apoyo en materia del desarrollo de turismo sostenible en un país. Y básicamente, pues lo primero, antes de pensarse en la generación de una política pública como tal, nosotros, y lo veíamos un poco con las recomendaciones que nos daba en algún momento el programa STEP de la Organización Mundial del Turismo, es que antes de avanzarnos en generar una política, debemos también empezar a identificar cuáles son esos potenciales en cada territorio. Asimismo, pues definir un rol y qué se espera del turismo, teniendo en cuenta sus posibilidades reales y no las ilusiones. Y cuando hablábamos de esto, es un poco viendo cuál es ese potencial, cómo están nuestras comunidades organizadas en cada uno de nuestros países, con el objetivo de saber cuál es ese potencial que tienen hacia el turismo. Realmente, como todos los que estamos aquí presentes sabemos, el desarrollo turístico está ligado al territorio. Y si ese territorio tiene esas potencialidades, pero adicional a ello hay una fortaleza humanitaria o de esos grupos poblacionales que habitan ese territorio, que pueden dar una apuesta importante para el desarrollo de turismo comunitario, ahí ya empezamos a identificar lo que es ese papel y esa importancia de empezar a pensarnos el turismo comunitario en ciertos territorios. Sabemos y lo primero que tenemos definido es que este no es un producto como tal, el turismo comunitario no es un producto turístico, es una forma de gestión, pero es una forma de gestión a través de la cual podemos desarrollar diferentes tipos de productos y esto es aprovechando nuestros potenciales. Y ahí se empieza como a entrar en esa primera posibilidad. Y esas posibilidades reales y no ilusiones es dándoles certeza a las comunidades, bueno, digamos en Colombia, nosotros tenemos un extenso territorio en donde algunos todavía no tenemos estas posibilidades de conectividad muy altas o también tenemos otros territorios en donde infortunadamente todavía las situaciones de orden público no son totalmente manejadas en otros. Esto ha mejorado en los últimos años, pero de todas maneras son situaciones que deben empezar a revisar cada territorio para pensarse en que no son ilusiones. Y también con los pies sobre la tierra, entregándole a la comunidad y diciéndole un poco a la comunidad, esto que es el turismo no es cualquier negocio que tú montas de un día para otro y empiezas a mirar esa caja registradora al día siguiente, cómo empieza a evolucionar. No, el movimiento de la caja registradora en el turismo es un poco más de largo plazo y esto va a ser una forma de entender, de hacerle mostrar a las comunidades cuál es esa realidad frente al desarrollo turístico. Lo segundo es empezar a orientarse a la demanda, hacia la demanda existente, hacia ese potencial que tenemos y la certeza de poder captar turistas. Cuáles son esas reales vocaciones a nivel internacional, cuáles son esas nuevas tendencias de turismo, qué es lo que se quiere. Tal vez ahorita, post pandemia, estamos viendo un turismo transformado y unas nuevas vocaciones y unas nuevas peticiones de nuestra demanda que tendremos que empezar también a revisar. Y empezar a planificar cómo voy a intervenir de manera equilibrada y con proyecciones de largo plazo. Empiezo a identificar qué necesito y empezar a mirar cómo
capacidades locales y que esto en últimas se resuma en que realmente es un potencial. El turismo comunitario puede llegar a un país o a una nación, a un territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, de tener ese equilibrio. Yo creo que pues, ya en otras charlas han hablado un poco de los potenciales en materia de desarrollo sostenible y ustedes incluso en Guatemala tienen pues unas políticas en materia de turismo sostenible en donde pueden condensar pues todo lo que tiene que ver con este equilibrio económico, social y cultural. Entonces es importante empezar a definirse en los territorios si definitivamente hay una vocación hacia el turismo y si las comunidades hacen parte, quieren hacer parte de este proceso, si las comunidades están en la capacidad de hacerla o qué tengo que hacer para ayudarlas o generarle herramientas a estas comunidades para ello. Y ya ahí empiezan y así se ha venido gestando en diferentes países en Latinoamérica, no solamente, bueno, en el mundo también, que se empiezan a generar estas identificaciones de potenciales y han empezado una gesta de comunidades a decir, claro, yo le voy a apostar al turismo, desde mi comunidad nos vamos a organizar para generar procesos de desarrollo turístico, pero sabemos que tenemos un andamiaje, por un lado, institucional, por otro lado, de política pública, por otro lado, de la parte privada, y vemos que la comunidad de pronto está en una parte aislada, tratando de jalonar su propio proceso y empezando a hacer ese ensayo, prueba, error, sin herramientas. Y ahí es donde empezamos a decir, caramba, qué importante es que desde la institucionalidad y desde la agenda pública de un gobierno empecemos a pensar esto con seriedad y generar herramientas para el desarrollo del turismo a través de las comunidades. Porque vendemos un poco esa idea de potencial, pero potencial sin herramientas tal vez no llega muy acorde a lo que se necesita. Y en eso empezamos a pensar, ¿es necesario tener una política pública? ¿Es prioritario hacerlo? Y entonces, como los primeros interrogantes que hacíamos en el país, había un poco de escepticismo, por así decirlo, en que, bueno, si ya muchas comunidades están trabajando solos, han sacado sus proyectos, pues, ¿para qué una política pública? Ellos es una empresa más adicional, estará trabajando su propio proyecto y ellos jalonarán. Por otro lado, otros decían, pero es que habrá a la comunidad que darle todo, porque es que esa comunidad no tiene recursos, no tiene nada. Hay que volcarse como nación a entregar y un poco con esa suspicacia asistencialista que finalmente generaba procesos de volcamiento hacia muchas comunidades en que una vez se quitaba la asistencia, pues otra vez volvía y se caía el proyecto. Y había otros quienes decían definitivamente no. Sencillamente, ¿para qué le vamos a apostar a un desarrollo prioritario con las comunidades en ciertos territorios? Es que no tienen el manejo del presupuesto, no lo saben hacer. De otra parte, esos territorios están muy alejados, quizás allá no lleve nadie, pero el mundo nos hacía así, nos hacía una chispa y nos decía, esto es una tendencia real. Hay quienes prefieren hacer su emoción de viaje hacia territorios en donde puedan tener esa interacción con garantizar su seguridad alimentaria. Las comunidades hoy tienen derecho a volcar y transformar sus actividades productivas primarias en otras actividades que les puedan generar nuevos ingresos. Y ahí es donde se empieza como a tener toda esa discusión interna. Y finalmente es donde decimos, cuando hay discusión es porque ya estamos dentro de la agenda pública de un país. Tal vez hasta ese momento cualquiera pensaría no existe política pública, pero el hecho de ya llevar a esto, volverlo una real situación de país en que algo está pasando desde las comunidades, desde varias comunidades está pasando algo, en decir que hay participación en el desarrollo turístico, ahí ya estamos encontrándonos unos elementos al insertarnos en la agenda pública de la nación. Adicional a ello, tenemos una agenda pública donde el sector turismo grande dice
Estoy presente porque soy una opción de desarrollo competitivo del país. Soy una opción de oferta exportable de este país. Pero resulta que para ser competitivo totalmente tengo que tener en cuenta a todos y cada uno de aquellos actores de la cadena que lo están haciendo. Y si esto lo conjugo con demanda, con la demanda, con los análisis de demanda, lo que quiero, pues tengo que tener claro que desde la nación entonces sí debo generar herramientas y acciones y planificar de largo plazo para poder concretar realmente ese anhelo de toda nación en materia de desarrollo turístico, y es generar mayor competitividad. Entonces, estamos claro que el turismo está ligado al territorio y que si de alguna manera no encontramos, no, me apareció un mensaje acá en la red, no sé qué es. Si de alguna manera conjugamos estos aspectos importantes, podremos generar herramientas, destinar presupuestos y así en adelante generarlo como un eslabón más de la cadena de manera competitiva. Y en esto, lo que encontramos y una de las recomendaciones que se nos hizo al país en el 2011 por parte de la Organización Mundial del Turismo es: recojan, hagan ese mapeo de todos esos proyectos de turismo comunitario que hoy están forjándose a nivel nacional y vuélvanlos exitosas políticas públicas transversales y multisectoriales. Es decir, dejemos de tener aislado cada uno de estos proyectos y volvámoslo una política pública que realmente consolide entorno favorable para que sea un turismo sostenible, sea una opción voluntaria de responsabilidad social y ambiental de la empresa, de la comunidad del turista y del turista, sino un estándar de hacer de las cosas. O sea, no pensarlo como una actividad más de responsabilidad, sino que realmente sea una parametrización del estándar de hacer las cosas, de que así como tenemos un desarrollo normativo, un desarrollo de política pública para el desarrollo de ciertas tipologías de turismo, como el turismo cultural, como el turismo de la naturaleza, como así tenemos unos diseños de producto turístico basados en ciertos atributos de ciertos territorios. Asimismo, encontremos cuáles son esas herramientas de largo plazo y cuáles van a ser darle una coercitividad a lo que queremos en materia de turismo comunitario. Básicamente, queremos decir y vender un país competitivo y sostenible a nivel mundial y a nivel nacional, pero debemos tener en cuenta cada uno de estos eslabones de la cadena y sin duda las comunidades son parte de ello. Ay, perdón. Y bueno, ya en el 2010, Colombia toma esa decisión. Dice, hemos hecho este análisis, hemos encontrado las diferentes eh, potencialidades, hemos recorrido el país viendo cómo muchas comunidades nuestras están trabajando por el desarrollo, en proyectos turísticos, algunos no tan exitosos, otros sí, esos ensayos de prueba y error, ensayos de prueba y error que fueron los que nos sirvieron como base para pensarnos en que ya estamos en la agenda pública, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué damos el salto para realmente generar esto, una coercitividad? ¿Y qué pasaba en esos ensayos de prueba y error? Teníamos, bueno, como ustedes saben, nosotros como nación, en los últimos, hemos vivido la guerra civil de más de 50 años, tenemos unos temas de conflicto interno en donde hemos ido superando cada una de estas barreras. Hoy podemos decir que tenemos un proceso de paz firmado y que nos ha permitido que ciertos territorios se hayan volcado hacia actividades productivas nuevas, entre ellas el turismo. Eh, pero hicimos ensayos de prueba y error en algunos momentos con poco éxito, como por ejemplo, eh, venderle la idea a ciertas comunidades, y esto hay que decirlo, de usted reemplace sus cultivos de coca por el desarrollo de una posada turística. Bueno, ponemos en la balanza cuánto es ese nivel de ingresos en un cultivo de coca y pues una nueva posada turística donde si acaso llegará 1 o 2 turistas al mes por también
situaciones de conectividad y volvemos al tema de tenemos un paisaje hermoso al lado, pero nadie que quiera visitarlo por ahora. Era parte de esa ilusión falsa que podía darse. Entonces era necesario eso complementarlo con una política pública, porque no es lo mismo que yo le diga a una comunidad, vamos a trabajar en unos procesos de reemplazo de tu actividad ilícita por una actividad muy enriquecedora que es el turismo, porque vives en un territorio en donde realmente hay potencial, pero yo como Estado tengo que generar presupuestos en materia de conectividad, tengo que generar presupuestos conexos en materia de seguridad, tengo que generar un desarrollo de infraestructura importante alrededor de ello. Entonces ahí ya empezamos a decir es necesaria la política pública. Por eso en el 2010 se toma esa decisión, porque si queríamos tener unos procesos de lograr un desarrollo en las comunidades a través del turismo y ver cómo unas comunidades ya estaban trabajando en ello, era necesario tener un elemento que le diera mayor coercitividad. Entonces, entre el 2010 y 2012 se formulan los lineamientos nacionales de turismo comunitario. Yo estuve a la cabeza de esta coordinación de este equipo cuando estábamos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y básicamente lo que hicimos fue apostarle. Fue difícil, no fue fácil. Primero, todavía en ese momento teníamos los escepticismos de, ¿será necesaria una política? Pero ¿y eso para qué? Mire ese montón de proyectos que han sido fallidos, entonces, y precisamente esa era una de las muestras de que era necesaria la política, porque esos proyectos fallidos tenían la experiencia de mostrar qué es lo que no se debe hacer y cómo era fácil poner a una comunidad, decirle, monte su proyecto turístico, pero de ahí en adelante no dar las herramientas. Y cuando digo las herramientas, no necesariamente en materia asistencialista, sino herramientas reales de progreso. Y no solamente pensadas en cómo voy a aumentar la llegada de turistas, sino es que cómo la transformación hacia el turismo va a hacer que mi comunidad viva mejor, que este territorio tenga un progreso y esto me va a ayudar a traer turistas. Pensado desde esa manera. Entonces, en ese 2010 nos volcamos, cogimos la maleta y arranque por el país. Ok, primera barrera. No tenemos suficiente presupuesto para estar en los 32 departamentos y un distrito capital que tiene el país. El presupuesto no nos alcanza para todo. ¡Qué reto! El presupuesto nos alcanza para hacer máximo 12 talleres. Entonces, coja esos 32 departamentos y divídalos en 12 y busque cómo fusionar 12. Entonces, regionalizamos, sacamos como zonas de desarrollo y el primer gran reto es, y esto sí lo digo como certeza también, es que empezamos a trabajar ese mapeo, llamadas telefónicas y demás con diferentes comunidades, con las entidades territoriales, a encontrar qué querían. Ah, sí, es necesaria la política. Bueno, pero ustedes nos van a proporcionar el transporte, nos van a dar la plata para ir al taller. Entonces, ahí entraba como esa pequeña discusión de, ¿es necesario pagar todo para algo que también interesa? La construcción de una política pública es un proceso participativo que va a permitir que tú tengas una importancia en la agenda pública de una nación y a partir de ahí se generen estrategias y compromisos para con. Decíamos, no, el presupuesto no lo tenemos para esto, pero busquemos el interés por parte de ustedes. Y fue exitoso. Con mucho esfuerzo logramos una amplia participación en los 12 talleres y no de las personas locales, de si el taller lo hice en Jamundí, en el Valle del Cauca, entonces solamente teníamos las personas de Jamundí, sino que lograba tener gente de Popayán, de otros, bueno, de pronto geográficamente no sabría cómo ubicarlos acá, pero de los territorios cercanos y aledaños donde tratamos, o sea, tratamos de conglomerar los equipos y las personas desde de esos territorios cercanos para poder asistir a tener esos 12 talleres. Solo tuvimos 3 talleres exclusivos que por temas de conectividad ya eran imposibles y eran lo que es San Andrés y Providencia, que son 2 territorios de mar, son islas,
y pues si tienes que hacer un taller en Providencia y otro en San Andrés, a pesar de estar ahí cerca, porque debes tomar un avión para hacerlo. Y lo mismo en el Amazonas, que la única forma de llegar a Leticia es por avión. De resto, bueno, y en el Pacífico, entre Nuquiba y Asolano, es una forma de llegar por avión, pero las comunidades se trasladaron en lancha con tal de llegar al taller, con tal de empezar a encontrar y decirle al gobierno, venga, aquí estamos y verdad que queremos apostarle a esto. Entonces, esa parte fue bastante bonito porque fue un proceso de construcción colectiva en donde encontramos como las vivencias propias de cada uno de estas comunidades y a qué le estaban apostando a través de sus particularidades. Y ahí pues como que esa toma de decisión se sintió como bien. Tuvimos un proceso, logramos terminar el desarrollo como tal de los talleres a finales de algo así como finales del 2011 y ya hacia 2012 se concreta como tal la política pública. Se logra una definición propia de turismo comunitario para Colombia y esta definición se logra a través de los talleres, o sea, las comunidades entendieron y yo creo que este es el primer ejercicio que uno tiene que hacer en el momento de generar una política pública, porque de ahí va a ser la base. Las definiciones van a ser las bases importantes para no perder el norte de materia política pública, para no perder el norte de qué es lo que queremos, qué es lo que se quiere y a quiénes le vamos a apostar. Y entonces, entre las comunidades, se llegó a la conclusión que el turismo comunitario para Colombia es la oferta de servicios turísticos por parte de una comunidad organizada que participa, se beneficia e involucra en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico, valorando las características naturales y culturales de su entorno, que les permite prestar servicios competitivos de calidad y sostenibles. Siempre pensándose en ese ejercicio también un poco de la necesidad de las comunidades entrar en materia legal. Nosotros tenemos unos procesos, en Colombia tenemos lo que se llama un registro nacional de turismo, que es donde están inmersas todas las empresas turísticas o todos los prestadores de servicios turísticos y se les imprime un poco también esa vocación de para ser competitivo tengo que ser legal. Y eso ha sido como un trabajo también de paso a paso que se ha hecho, que se hizo con las comunidades y se empezó desde entonces. Entonces, luego, lograr esta definición tomó su tiempo, pero digamos que buscamos lo que encontramos. En Ecuador, en algún momento, las comunidades indígenas, algunos participantes en un encuentro turismo comunitario del Ecuador, nos dijeron como, no, nosotros no estamos nosotros no estamos como tan de acuerdo como ustedes ven el turismo comunitario en Colombia, porque nosotros mostrábamos en ese momento que nosotros no solamente teníamos en cuenta las comunidades rurales, sino también comunidades urbanas, porque en nuestro país se ha dado un desarrollo comunitario a través de las diferentes formas de expresión y de organización en los territorios urbanos. Por ejemplo, en Medellín, no sé si de pronto todos los que están acá conocen o tienen un referente, tenemos uno de los proyectos de turismo comunitario más exitosos, que es en la Comuna 13, que era un barrio en algún momento con bastantes índices de delincuencia y empezaron a encontrar esa transformación a través, y hoy día es un atractivo turístico el barrio como tal, ir a toda esa ruta de los grafitis y todo lo que hacían, y son ellos, los chicos de la comunidad que han hecho un proceso de reinserción en la sociedad de manera especial, que hacen una guianza turística espectacular, impresionante. Entonces, para nosotros en Colombia era muy difícil decir es que el turismo comunitario solamente lo vamos a ver en lo rural. Y asimismo, dentro de la nación se han gestado cabildos urbanos, cabildos indígenas en zonas urbanas. Entonces, hay territorios en Bogotá, en algunos municipios aledaños a Bogotá, en donde tenemos hoy desarrollo de turismo comunitario porque están dentro del territorio urbano. Entonces, pero nosotros sí como que nos mantuvimos firmes en esos encuentros en Ecuador, porque lo que sí también siempre quisimos decir fue como, esto es el sello de lo que nosotros
como nación nos encontramos, como nación nos identificamos y queremos apostarle a esto, turismo comunitario. Para nosotros era muy importante poder lograr esa definición del turismo comunitario, porque de ahí iba a partir pues todo lo que queríamos y así le íbamos a lograr decir al resto de comunidades que venían en camino, no perdamos el norte, empecemos a identificarnos como país. Y pues básicamente la política tiene su objetivo general y 4 herramientas y 4 grandes objetivos de política en materia de generar las herramientas que permitan el desarrollo del turismo comunitario enfocados hacia procesos de emprendimiento participativos que contribuyan a la generación de empleo e ingreso y a la consolidación de los destinos a través de productos turísticos diferenciados, competitivos y sostenibles. En ese momento, año 2011, nosotros encontramos como objetivo esa forma de esos procesos de emprendimiento participativo. Hoy día ya empezamos a cambiar, hoy año 2021, y cuando van a ver el plan de acción tuvo gestado hacia 2022, ya empezamos a ver la necesidad de evolucionar en materia de política pública y pensarnos a hablar de empresas participativas, porque ya toca empezar a decirle a estas comunidades que llevan un proceso ya que empiecen a cambiar su chip y que ya ustedes no son un emprendimiento, ya ustedes tienen que pasar hacia ser empresa. Y esto lo vamos a ver ahorita cuando les muestre un poco cuáles han sido las victorias que hemos tenido a través de esto. No ha sido fácil, casi 10 años después de que comenzamos a hacer pues 10 años de haber empezado el proceso de formulación de la política, de los lineamientos de política, y 8 años de haber empezado su implementación y ha sido como paso a paso. Y debemos decirlo, esto depende también de la importancia que le den unos gobiernos a otros, pues cómo están los presupuestos y demás, pero se hicieron cosas. Y básicamente con 4 grandes objetivos en materia de impulsar de la planificación de estos emprendimientos, en materia de generar esa asistencia técnica para la apropiación de las comunidades y destinos de turismo comunitario de sus fases de desarrollo turístico, era necesario empezar a entender, a insertarlos en todo lo que es este proceso de desarrollo turístico. Por eso digo, hoy 10 años después de que comenzamos esto, ya empezamos a pensar con estas victorias en cuál es ese siguiente paso en materia política pública, en promover instrumentos de apoyo y fuentes de financiación del turismo comunitario y en impulsar canales de promoción y comercialización para el turismo comunitario. Fueron esos grandes objetivos y a grandes rasgos se genera un plan de acción con una visión a 2022, o sea, ya estamos a portas de cumplirlo, a 2 años de llegar a ese plan de acción en materia de planificación, de asesoría técnica, de la consecución de mecanismos de financiación, de promoción y comercialización, con unos ejes transversales clarísimos en materia de buenas prácticas de calidad y gestión ambiental y de articulación institucional. Esa articulación necesaria y esos procesos de gobernanza en los territorios, desde lo local, lo nacional y lo regional, desde esa articulación público-privada necesaria para el desarrollo del turismo comunitario, era importante empezarla a ver desde esa participación gremial, como los gremios del sector turístico en Colombia que de alguna manera mueven muchísima, o sea, manejan un fuerte número de prestadores y hacen esto, cómo se involucraban en esas responsabilidades frente al desarrollo del turismo comunitario. También darle esas responsabilidades a los gremios en también cómo apoyarlos, cómo a través de las agencias de viajes se podía generar esos encadenamientos productivos importantes. Todo esto era parte de lo que queríamos como propósito de política pública. Y pues esos principales resultados que hoy tenemos es la creación de la Red Nacional de Turismo Comunitario con 52 emprendimientos. Básicamente, esta red se consolida después de un proceso bastante arduo y ahí comienza esa primera parte de cómo vamos a lograr que empecemos a tener sinergias. Y en el 2017, en el Encuentro Nacional de Turismo Comunitario en el 2016, perdón,
se crea un pacto con las comunidades presentes en ese momento de generar una convocatoria grande a través del Fondo Nacional de Turismo. Se destinaron 1.500 millones de pesos, estamos hablando, esto multiplicados por 4.000 pesos en dólares, dividido en 4.000 vienen siendo alrededor de 40.000 dólares, algo así, no, un poco más. No, en ese momento no tengo la cifra exacta, pero Nata, si me ayudas a sacarlo, por favor. Básicamente... Como $400.000 más o menos. Como $400.000, eso, más o menos. Logramos hacer una convocatoria grande con el objetivo de recoger todos esos procesos de turismo comunitario que estaban en el país aislados, hacer una convocatoria y que ellos presentaran una propuesta de proyecto al gobierno. Y a través de esto, el gobierno haría un proceso de trabajo de formación y capacitación y generación y apoyo en el diseño y perfeccionamiento de sus productos turísticos, y se hace pues a nivel nacional. En principio la convocatoria estaba con menor presupuesto y para menos población. Estábamos pensándonos en unos 30 iniciativas a nivel nacional. Por Dios, nos llegaron 600 iniciativas. Escoger era una cosa impresionante. De todo llegaba, pues hicimos un proceso de semaforización en quienes estaban más listas, cuáles estaban un poquito en un nivel de arranque. Y de ahí nos dimos la pela quienes estábamos en ese momento. Ya yo en ese momento no coordinaba el programa nacional de turismo comunitario. Ya en ese momento yo me encontraba en el Fontur, y ahí yo veo que también un poco, y sí debo decirlo, las voluntades políticas se cruzan con las pasiones. Decíamos, es imposible que tengamos una política que no logremos jalonar recursos para poder generar una real asistencia técnica como la necesitan las comunidades. Y pues la verdad que los proyectos que nos llegaban eran maravillosos y uno decía, es imposible, ¿cómo voy a dejar por fuera esto? Es por falta de recursos. Se logra ir nuevamente al comité directivo del Fontur y se aprueban un poco más de presupuesto. Y esto ya pues lo conto como a título personal, yo no hago parte del gobierno, pero pues igual el tema me apasiona y contarlo es muy enriquecedor, saber que se logra todo este proceso como que wow. Hablábamos con los amigos del Perú, que fueron quienes nos dieron todo el apoyo en asistencia técnica cuando estábamos en la construcción de lineamientos de política pública. Perú pues nos llevaba a la vanguardia. Y pues en su momento los coordinadores de turismo comunitario nos dicen cómo lo lograron. Nosotros llevamos millones de tiempos acá y no nos dan todo ese presupuesto. Y dijimos, no, nos dimos la pela, en el Fondo Nacional de Turismo están los gremios, están todos, tenemos que hacerlo. Y logramos tener más presupuesto para lograr 52 emprendimientos apoyados. Y a través de ellos hicimos empezamos a trabajar, hicimos unos talleres de apropiación, toda esa asistencia técnica, y con estos 52 emprendimientos también trabajamos en unos procesos de coaching o de empoderamiento, y un poco como que dentro de las circunstancias que nosotros veíamos como problemáticas principales en el desarrollo de turismo comunitario, no solo en el país. Yo creo que eso es un tema generalizado, y ya de pronto Natalia, que hizo su tesis en esto, les contará un poco más. No he abordado frente a ese tema porque precisamente hace parte de su ponencia, pero veíamos como esos procesos organizativos son los que siempre nos debilitan. Tenemos muy buenas ideas, muy buenos proyectos, muy buenas cosas por avanzar, un potencial enorme en el territorio, pero resulta que como comunidad tenemos unas falencias internas bastante grandes, en donde tenemos unos liderazgos no bien creados a veces, muchos conflictos internos, aquellos que se sienten un poco rezagados dentro de la comunidad y dicen, es que yo no voy a hacer esto y lo otro. Entonces comprendimos que uno de los apoyos en asistencia técnica que desde el gobierno se debía hacer era todo este tema de empoderamiento, temas de coaching y de formación de liderazgos. Se hicieron unos talleres bastante interesantes, las comunidades quedaron muy contentos, los líderes de estas iniciativas, un poco para que ellos entendieran que ese liderazgo, qué tipos de liderazgo podían identificar y cómo al identificar su potencial como líder, puedo jalonar a mi comunidad hacia un mejor desarrollo. Y esto, en el marco de estos talleres,
ellos mismos dijeron, y esto estaba dentro de la política pública, dentro de una de las acciones de la política pública era la generación de la red de turismo comunitario, ellos mismos dijeron, listo, nosotros nos abalanzamos y queremos crear la red. Y nosotros, y el gobierno como institucionalidad lo que hace es dar todas esas herramientas, orientaciones jurídicas en materia de creación de una red, en materia de empoderamientos y de primero resuelvan también los conflictos internos entre su comunidad y también entonces ahora vámonos a la apuesta de crear una red y que esto no genere conflictos internos. Entonces ahí comienza como todo ese proceso en el 2017, a finales del 2018 se conforma la red de turismo comunitario. Pero ya venían trabajando desde 2017 durante todo este año, donde se hicieron pues cada comunidad logró tiene claro cuál es su producto turístico, cuáles son sus formas de comercialización. De otra parte, pues se apoyó en la estructuración de proyectos por parte del ministerio pues para generar apoyos a los diferentes proyectos en el turismo comunitario. Básicamente, en Colombia tenemos un mecanismo que es el Fondo Nacional de Turismo, que es donde se pueden presentar proyectos, pero hoy, de acuerdo con el mecanismo, no está muy clara la figura frente a si las comunidades cómo pueden presentar algunas comunidades sus proyectos, pero el ministerio pues les apoyó en esa presentación de proyectos y ya algunos empezaron a trascender. Dentro de ellos mismos, como red, ellos mismos escogieron cuáles de sus emprendimientos ellos consideraban que estaba listo y pues ProColombia, que es la entidad que hace pues todo el tema de oferta exportable del país, lleva a algunas de estas comunidades a Fitur en España y también pues también se tiene un stand de turismo comunitario en la feria más importante de turismo que tenemos nosotros en Colombia, que es la ANATO. Una fuerte apropiación de capacitaciones, apropiación de presupuestos y hoy se está trabajando en dos frentes con las comunidades muy importante. Uno, avanzar en no solamente ser en esas 52. Recientemente el gobierno, a través de ProColombia y del ministerio, lanzaron una convocatoria para encontrar esos otros procesos de turismo comunitario que de pronto se nos fueron por ahí. Tal vez no es que no los encontraron, es que en su momento nos llegaron 600 y más y que dice, Dios mío, no da para tanto, pero podemos hacer más. Se están apoyando procesos para fortalecer sus productos y adicionalmente, pues digamos que ya se está trabajando con ellos en talleres de apropiación, de capacitaciones, un poco lo que están haciendo en el ministerio, teniendo en cuenta este momento de alistamiento. Es difícil porque con estas comunidades, imaginen, llevamos un proceso desde el 2017, 2018, algunas que vienen de tiempo atrás y esto, veníamos en un país con unas curvas de crecimiento a nivel de llegada de visitantes extranjeros muy altos, muchos de esos estaban llegando a las comunidades dentro del territorio nacional, también estaba empezando a crecer un poco el turismo interno. O sea, veníamos de unos años maravillosos en crecimiento de turistas, una cosa monumental, en que habíamos escalonado puntajes en el ranking de competitividad turística y nos llega el COVID y de pronto estas comunidades que un día dijeron, listo, sí, le voy a apostar al turismo, voy a entender que esto no es un proceso de un día para otro, sino que tiene su proceso escalonado, llega y cae a renta cero de un día para otro, al igual que el resto del turismo en el mundo, ¿no? Pero pues un poco más fuerte cuando nosotros le dijimos, apuéstele a esto, nosotros le vamos a apoyar, se va a generar una política pública porque esto es una prioridad de Estado y porque hemos logrado escalar puntajes en la agenda pública nacional. De esa agenda pública, usted y caes para abajo. Historias de, por ejemplo, las comunidades de esos emprendimientos en el Amazonas están haciendo, por ejemplo, esos de peluche y los están vendiendo a domicilio como pensándose en cómo para tu próximo viaje que te acompañe este osito, cosas como muy pequeñas, pero que en la vida real, si uno lo pone frente al flujo de caja, y me imagino que ustedes están acá como prestadores también viviendo una situación similar, pues realmente eso no es mucho, y más cuando tú aquellos líderes que le dijeron, sobre todo en los casos de las comunidades indígenas, que tienen como unos liderazgos muy bien diseñados, les dicen, listo, nuestra comunidad se va a volcar ahora a este trabajo de desarrollo turístico. Llevamos unos 3 años en que el paso a paso iba
bien y infortunadamente estamos mal. Entonces ahorita pues es un tiempo de alistamiento y un puesto como para decir cómo vamos a seguir fortaleciendo. Eso, muchas gracias y pues espero que esto haya sido enriquecedor para ustedes. Si tienen preguntas, bienvenidas. Bueno, yo les quiero contar, Beatriz ya nos dio los temas de política pública. eh, pues yo en este momento lo que les quiero contar es un poco más orientado hacia el tema de temas más prácticos, digamos, a nivel de las comunidades y sobre todo en un contexto indígena, a partir de una investigación que hice cuando realicé una maestría de gestión ambiental y la hice en Argentina. Entonces, esto les voy a presentar es un estudio que se hizo basado en 10 casos con comunidades de Panamá, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Bolivia, tratando de identificar en el contexto del ecoturismo comunitario indígena cuáles eran los factores de éxito y de fracaso. Entonces les voy a contar un poquito de esas como hallazgos muy prácticos, tanto para turoperadores como para comunidades que estén interesados en estos procesos de emprendimiento de turismo comunitario. También me gustaría contarles que estuvimos revisando una información de Guatemala y nos encontramos con un diagnóstico que hizo el INGUAT de turismo comunitario en 50 comunidades que tienen atractivos y encontramos unos 4 ejes fundamentales de ese diagnóstico que también se cruzan muy bien con la información que yo les voy a dar porque más o menos son los mismos ejes. Y pues mi tesis tiene elementos de sostenibilidad para la planificación de ecoturismo comunitario con comunidades indígenas, buenas prácticas de América Latina. Entonces me parece una sorpresa que incluso la línea de tiempo también es similar porque lo que nos presentó Beatriz es Horizonte 2010-2011. Mi tesis es también de ese tiempo y este estudio que hizo el INGUAD es también del mismo tiempo. Hace, digamos, 10 años podría parecer mucho, pero también sabemos que en los contextos comunitarios los tiempos son distintos, entonces a lo mejor no es casual, sino es como un sentir de, la, del, de los movimientos de turismo también a nivel internacional. Los 4 pilares básicamente hablan de la capacidad organizacional, es decir, de los grupos que están a cargo de gestionar el destino turístico. También hay unos, digamos, unos indicadores. El indicador grande del destino muestra también cómo es importante valorar el tema de los productos turísticos. Beatriz lo dijo muy bien, el turismo comunitario no es considerado un producto, sino un enfoque de gestión. Y también es importante ver que pues estamos en un contexto internacional global y también hay que mirar no solo la oferta, sino la demanda. Eso es muy importante también cuando estamos hablando de destinos turísticos con ciertos componentes de turismo comunitario, con algunos iniciativas, ¿sí? Hay que tener también en cuenta muy el contexto, el marco normativo, que es lo que nos contó Beatriz muy bien, y cómo este marco normativo es súper necesario para la generación de competitividad y sostenibilidad de los procesos, y también una promoción y comercialización pues acertada, ¿no? Hay que ser muy asertivos en esta parte porque digamos, hay que tener conciencia y ciertos valores y ciertas buenas prácticas para atraer a las comunidades el tipo de turismo que realmente ellos puedan manejar de la mejor manera y que tenga beneficios tanto para los turistas como para los locales. Entonces les voy a hablar de diferentes tipos de hallazgos. Voy a empezar con los hallazgos relacionados con el producto. Eh, En la parte de zonificación es muy importante para las comunidades, e insisto, estas son como buenas prácticas que podrían tener en cuenta prestadores, operadores, ¿sí? Y la zonificación habla de que hay que delimitar muy bien el área para poder no solamente identificar ecosistemas críticos que necesiten un manejo especial, sino como las características y sus áreas de influencia. Con base en esta información, por ejemplo, cuando las comunidades están cercanas a parques nacionales o áreas protegidas, se pueden determinar los usos del suelo de las diferentes zonas y determinar organizadamente dónde deben ir los senderos, los hospedajes, las reservas, entre otras cosas. Es muy importante delimitar bien las zonas y de nuevo les insisto, estas son conclusiones de buenas prácticas y también otras no tan buenas que se encontraron en 10 comunidades diferentes de toda Latinoamérica.
Nos sugiere también usar una cartografía muy básica que permita una georreferenciación y mostrar el emprendimiento turístico para identificar pues toda la serie de normas que hay alrededor de estas, de las comunidades y que deben tener bastante cuidado, sobre todo en los territorios ancestrales. En Colombia pues eso lo vemos muy frecuentemente, en parques como el Parque Nacional Tayrona, no sé si lo han escuchado, pero las comunidades son dueñas de ese territorio ancestralmente y ellos, aunque es una zona de gran afluencia turística, hay momentos del año donde ellos necesitan hacer sus pagamentos y necesitan hacer sus vívidas, sus tradiciones, entonces el parque se cierra porque el área es ancestralmente su territorio. Entonces, este concepto de delimitar bien el área donde las comunidades indígenas pueden autogestionar sus emprendimientos comunitarios es bien clave, no solo que lo tengan presente ellos, sino también todos los actores de la cadena que trabajan con ellos para que les ayuden bastante, para que las cosas se hagan bien y evitemos pues impactos negativos. Un poco lento la pasada de las diapositivas. Bueno, eh, este es el tema de la autogestión, como hablábamos, es fundamental no solo en comunidades indígenas, sino en los contextos comunitarios. Realmente lo más importante es que sea autogestionado. Puede haber acompañamiento institucional, como nos contó Beatriz, muy bien en su experiencia, en las etapas iniciales y generalmente los procesos de capacitación, que son muy importantes para que estos procesos se den con éxito. Pero lo más importante en el contexto comunitario es que justamente si el turismo va a ser una oportunidad económica, algo que le dé bienestar a la comunidad, pues debe ir alineado con esas cosmovisiones que tienen nuestras comunidades, que es mantener un grado de independencia. Es aconsejable, por ejemplo, que alguien dentro de las comunidades sea bilingüe, que se pueda, sobre todo aquellas personas que se van a comunicar con los turistas, para que puedan transmitir bien esos mensajes y dar muchas claridades de parte y parte. Y diría yo que no solamente el tema del idioma, sino también un poco de, hay comunidades, dentro de las comunidades hay personajes que tienen muy bien el diálogo intercultural, ¿no? Que transitan como los dos mundos, viven en su comunidad, pero también ocupan trabajos en zonas urbanas, se saben desenvolver en estos contextos de proyectos y ese tipo de personajes son muy importantes para hacer esta interlocución entre las comunidades y las diferentes instancias de gobierno u otros, ¿no? Para que haya una buena comprensión de parte y parte. El turismo definitivamente yo creo que hoy lo vemos, no debería ser la única actividad económica de la cual una comunidad dependa, sino que realmente pues es muy importante que sea complementario y sea como tal visto. Hoy en día, hoy con la situación en la que estamos, vemos cómo hay comunidades en Colombia completamente aisladas porque son zonas inaccesibles, como contó Beatriz, nuestra geografía es súper compleja y son, sí, el Amazonas, donde las personas vieron la bonanza del turismo y las comunidades fueron perdiendo un poco su identidad y dejando de hacer sus actividades tradicionales como el cultivo, como la chagra, y hoy por hoy, pues definitivamente la seguridad alimentaria está en riesgo y es un tema súper complicado, lo cual pues nos reactifica, perdón, que en los contextos comunitarios el turismo debe ser visto como una actividad complementaria para la cual hay que prepararse, pero no debe ser la única actividad ni podemos caer en esquemas de dependencia. También porque el turismo tiene sus propias estaciones, ¿no? Eh, bueno, hace alusión un poco a la visión común y comprensión del tipo de turismo que queremos desarrollar dentro del enfoque comunitario. Beatriz lo dijo muy bien. Hay diferentes tipos de enfoque, diferentes tipologías de producto que las comunidades pueden desarrollar. Pues lo más importante es reconocer qué atractivos tienen, comprender un poco la lógica de cómo funciona el turismo, ¿sí? Como una actividad, un fenómeno social y globalizado que reconozcan que se parte pues de una serie de atractivos para ver cuál es el que más pueden potenciar en su territorio, ¿sí? Beatriz también lo dijo muy bien, el turismo, sobre todo en contextos comunitarios, tiene que estar muy arraigado en una visión de territorio, una visión común de las personas que allí habitan.
para también pues tener una buena orientación al mercado, ¿no? Tiene que tener siempre los dos lados equilibrados y tener sobre todo un respeto importante por la comunidad, una buena interpretación de la naturaleza, de sus costumbres y del patrimonio. También es importante que pues el turismo, si bien es reconocido como una opción de economía alternativa, también para muchas comunidades que conozco y con las que he trabajado representa una posibilidad real de poner en valor sus costumbres que se han ido perdiendo con el tiempo, que los jóvenes han ido migrando hacia las ciudades porque ya no consideran que sea de mucho valor ser parte de una comunidad indígena con una ancestralidad fuerte, sino que están muy seducidos ahora los jóvenes por todo este tema también de la globalización, de las medios digitales y demás. Entonces, pues muchas taitas y personas conocedoras dentro de las comunidades han visto que el turismo les permite valorizar esas costumbres y también es muy importante que con antelación delimiten qué de esa ancestralidad y de esa cosmovisión es lo que ellos desean compartir con los turistas y dar ese mensaje de manera muy clara y previamente concertada, ¿no? Si no, de pronto los turistas pueden entrar a ser un poco invasores del espacio. Pero eso depende más de la fortaleza de la comunidad, del grado de empoderamiento y de cómo autogestione su turismo y sea la que pone las reglas y no los turistas los que ponen las reglas. Entonces, bueno, esto es como un poco para cerrar en este tema de hallazgos de producto. Es muy importante que la cosmovisión de los pueblos indígenas se vea bien reflejada en el tipo de productos que van a ofrecer, porque si no irían en contravía de ellos mismos y de su esencia. Y además, en los procesos comunitarios, pues debe haber un consenso y de ninguna manera contradecer sus creencias pues el turismo, si lo tomamos de manera responsable, como debe ser, todos nosotros debemos tomarlo, pues el turismo debe ser algo que ayude a promover la preservación de la cultura y la sostenibilidad y no lo contrario. Entonces, por eso tenemos que motivar las visitas o el interés del turismo comunitario a turistas responsables. Tenemos que trabajar en esos segmentos del mercado que puedan realmente apreciar y valorar, difundir los beneficios de las comunidades y trabajar también de la mano de operadores turísticos que sean sensibles y responsables, que tengan una ética de trabajo, porque pues se ven todo tipo de casos y situaciones, tanto de las comunidades como de los operadores que terminan generando impactos pues muy nocivos. ¿Mm? La comunidad, esto imagínense, esta es una información que es del 2010 y ya en ese momento decíamos que la comunidad debería tener una propia página web, fíjense lo globalizado que puede ser esto, en diferentes idiomas para que sean también, hagan, se autopromuevan, o sea, tengan una forma de promoverlo independientemente, no solamente a través de operadores. Generando así un mercado directo y responsable, vale la pena hacer la salvedad de que esto no se puede dar, este paso no puede ser de un momento al otro. Para eso debe haber un nivel de preparación, de comprensión y de consenso en cuanto a lo que se quiere del turismo y cómo se va a manejar, ¿no? Entonces, si hace 10 años era importante el tema de las TICs, imagínense hoy por hoy, que digamos prácticamente hay que tener por obligación redes sociales si uno quiere comunicar y vender turismo, ¿no? Otras recomendaciones que creo que se van a repetir y lo he hecho adrede porque creo que es un mensaje muy importante y el proceso de mi investigación me lo dejó muy claro, y es que la comunidad debe entrar a trabajar en turismo cuando ha decidido qué aspectos de su vida va a compartir y también deben consultarlo con sus mayores, sus taitas, sus abuelos, sus ancestros, cómo lo quieren interpretar, ¿no? ¿Qué mensaje también quieren que los turistas se lleven? Los procesos de turismo comunitario generalmente son procesos de mucha vivencia, son procesos de mucha experiencia y el que busca visitar una comunidad está buscando llevarse una experiencia y un aprendizaje. Eso es muy importante que también las comunidades lo tengan presente. Si en algunos casos, como se suele suceder, las comunidades piden donaciones o algo, es muy importante no solamente que los turistas entiendan para qué están dejando su dinero, sino que muchas veces es importante incluso que se involucren como voluntarios de los procesos de construcción de escuelas, lo he tenido que ver, de siembra de árboles para preservar un área natural, de
por ejemplo, también ser difusores de la cultura y de las artesanías. O sea, hay diferentes posibilidades en las que los turistas se pueden volver pues aliados de la conservación, aliados de las comunidades, pero eso implica que la comunidad lo autogestione y lo entienda, ¿sí? Entienda el potencial de estos turistas como replicadores de buenas noticias, de buenas prácticas. También otra forma de mostrar estas bondades del trabajo comunitario y del trabajo que se hace con la preservación del ambiente puede ser certificaciones ambientales, que pueden ser una estrategia valiosa de inserción en mercados internacionales y que permiten la promoción a través de ONGs o instituciones que promueven fuertemente el desarrollo sustentable. Por ejemplo, en mi caso, yo esta tesis la hice con el apoyo del WWF, el Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre en Argentina. ¿Sí? Entonces, ellos eran promotores de un desarrollo sustentable y como tal daban asistencia técnica a comunidades de la selva paranaense. Bueno, ahora les voy a contar hallazgos en cuanto a distribución de beneficios socioculturales y económicos. Es un poco también, pues esto creo que lo sabemos todos, pero vale la pena recordarlo. Los temas de consulta previa, libre e informada, que son súper obligatorios en los contextos indígenas, más que, bueno, en Colombia también tenemos otros contextos en los que es importante, pero sobre todo en el tema de las comunidades indígenas es un tema incluso internacional, ¿sí? Que está por el convenio con la OIT. La distribución comunitaria en el turismo debe ser claro para todos los miembros de la misma y estar soportado en procesos de gestión comunitaria. Es muy importante que las comunidades, por ejemplo, si van a empezar a manejar dinero, definan previamente quién lo va a manejar, cómo va a ser el esquema de distribución, porque si no, hemos visto casos donde el dinero entra como un vector de cambio y es dañino. Muchas veces los indígenas a veces no saben qué hacer con el dinero porque no están acostumbrados a él y entonces empiezan a surgir problemas como alcoholismo, tabaquismo. Entonces es muy importante que alguien de rango dentro de la comunidad que pueda tomar decisiones, que sea una persona sabia, un conocedor, pues pueda ayudar a definir estos esquemas de gestión comunitaria y de redistribución de los beneficios económicos, sociales y culturales. Muchas veces esos beneficios no son solo dinero, sino también, por ejemplo, capacitarse u otro tipo de cosas, ¿no? Pero debe haber como un esquema de reglamentación para que eso no empiece a resquebrajar el sistema y la organización de las comunidades. Por lo anterior, entonces es importante definir qué personas van a tratar y con qué entidades y qué temas, hacer como una especie de organización empresarial, un comité, designar un comité representativo de la comunidad encargado de la gestión del emprendimiento y solicitar a ese comité que le dé cuenta también a la comunidad de cómo son los avances, de cuáles son los procesos que está llevando a cabo, las interlocuciones con el mundo pues, más occidental, digámoslo así, y que sea como un comité gerencial prácticamente que dé cuenta pues de cómo está haciendo esta gestión y qué está observando. Otras recomendaciones tienen que ver, por ejemplo, bueno, lo hemos venido mencionando, que aunque la motivación principal sea diversificar la economía, también lo puede ser valorizar la cultura y sería importante que la única motivación para trabajar en turismo no sea solo dinero, sino que también haya el deseo fuerte de esta comunidad de trabajar en conjunto y de valorizar su cultura. También es importante medir que la gente al interior de la comunidad esté contenta, acepte, quiera ser parte de este nuevo proceso. Si eso no pasa, pues va a ser un punto de quiebre, ¿no? Y también este comité o este grupo organizativo que está más al frente de los procesos, pues debería tener un cierto modelo de cómo medir la satisfacción de las comunidades. Bueno, voy a correr un poquito por el tiempo. Bueno, deben establecerse mecanismos para hacer ese control y evaluación y minimizar los impactos, como les he contado, manejos del dinero, la aparición de turistas en la comunidad empieza a abrir puertas y empieza a abrir cuestiones muy sutiles y que hay que tener en cuenta. Más adelante lo menciono.
Podemos ver cómo es el caso de la foto, aquí nos ha pasado en La Guajira, que los niños terminan siendo mendigos porque empiezan a ver una afluencia de turistas y entonces los turistas no saben cómo comportarse y por otro lado, digamos que no hay un esquema en la comunidad que evite que los niños estén en esta situación, ¿sí? Si bien las comunidades y todos tienen necesidades, pues es un impacto que deberíamos tratar de evitar, ¿no? También es importante los códigos de conducta para los turistas, por ejemplo, en este caso, para que sepan cómo actuar. Yo conozco un operador en La Guajira que ha establecido que cuando esta situación pasa, los chicos ponen un cable para que los autos no puedan pasar y la gente en estas carreteras anda a unas velocidades pues muy fuertes, entonces por demás muy peligroso. Entonces lo que este operador ha decidido y ha concertado con las comunidades es, por ejemplo, que cuando esto sucede, que no debería suceder, pero sucede, él nunca les da dinero, él lo que les da es cuadernos, crayolas, útiles escolares u otro tipo de cosas que no vayan a ser elementos que rompen la cotidianidad de la comunidad y que le pueden hacer incluso mal. Si les llevan plásticos, pues se va a acumular mucho plástico en una zona donde no hay capacidad de gestionar residuos. Entonces, todo esto es de mucho cuidado y de mucha planificación. La hoja de ruta para los emprendimientos, pues básicamente va desde la identificación del proyecto hasta la financiación, ejecución, gestión. Y las comunidades, pues para poder entender estos procesos necesitan fortalecer sus capacidades, entender que el turismo es un negocio y que pues tienen que fortalecerse para entrar a esta nueva dinámica comercial y económica que es el turismo, que muchas veces no hay claridad en eso y eso termina generando impactos más negativos que positivos, ¿no? Es un tema empresarial y como tal hay que fortalecer ese tejido, otras capacidades para poder gestionar el turismo. Y yo introduciría una que me parece muy importante y es comprender que están en un destino. Generalmente las comunidades que están ofreciendo actividades de ecoturismo hacen parte de un contexto más amplio. Es importante vincularse, ¿no? Es importante aclararle a los operadores, a la organización de gestión de destino, cuál es mi expectativa, cómo quiero que se maneje el tema en cuanto a lo que es turismo en mi comunidad. Quizás entonces las preguntas las dejamos para después para poder terminar de compartir con ustedes el tema. La tenencia de la tierra es súper importante. Yo no sé si en Guatemala esto está completamente resuelto, pero en los contextos latinoamericanos generalmente no está resuelto. Y si una comunidad empieza a trabajar un proceso económico sobre un territorio del cual no tiene su titularidad, se le generan más problemas después. Entonces, como tal, es muy importante que antes de empezar esta ruta, este camino al ecoturismo, el tema de la tierra esté claro para la comunidad y de la titularidad del sitio en el que están. Coherencia con el cuidado del medio ambiente. Suele pasar que las comunidades a veces no tienen manejo de residuos. Y bueno, si estamos generalmente el que busca este tipo de experiencias, pues es una persona que cree y que considera que las comunidades tienen valores ancestrales de cuidado y de un buen relacionamiento con la naturaleza. Y si llegamos al territorio o a la comunidad y hay un basurero y hay este tipo de situaciones, pues la imagen va a ser perjudicial, va a ir en contra y el turista también va a tener una impresión negativa, cuando quizás podríamos vincularlo al proceso de que se lleve la basura que trajo, podría dársele la vuelta, ¿no? Podría encontrarse una alternativa para apoyar a las comunidades y no generar pues impactos negativos, que espanten más bien los turistas y se vayan con una percepción negativa. Bueno, esto es sobre la comercialización de artefactos arqueológicos o especies de vida silvestre que no debería ser permitida ni promovida y debería ir en un código de conducta para que los turistas, que son como visitantes a mi casa, entiendan cuando llegan a mi casa cuáles son las reglas. Entonces, todo esto es importante pensarlo. Trabajar con operadores responsables, aclarar muy bien esos códigos de conducta, ¿sí? Establecer comportamientos de todos los actores para con su entorno,
y dar una buena interpretación del entorno a los turistas. Muchas veces los turistas son como niños, son personas de zonas urbanas. Lo hablo porque aquí en Colombia nos ha pasado que hay gente que no ha salido muchas veces de su entorno y su cotidianidad y de pronto se ve inmerso en un sitio que no conoce y las comunidades son portadoras de muchos saberes. Entonces es importante que también puedan, en nuestro caso, por ejemplo, yo trabajé en comunidades al sur de Colombia donde había mucho conflicto armado y muchas personas de las comunidades han hecho y todavía siguen haciendo una reeducación de los turistas, incluso locales, que no conocen la historia de su país o que no saben que han pasado ciertas cosas. Entonces, la invitación sería no a no contar lo que pueda parecer negativo, sino a saberlo contar para darle una buena interpretación y que el turista se lleve un buen mensaje. Hallazgos en gestión sostenible, capacidades de carga que todos hemos oído hablar, no solamente las que son por metodologías o por áreas protegidas, sino las capacidades de lo que la comunidad quiere, está dispuesto a manejar. Yo conocí esta comunidad argentina con la que trabajé, ellos solo querían recibir turistas los lunes y querían recibir 3 grupos, no querían recibir más gente, pero si no se parametriza, si no se llega a acuerdos, hay operadores irresponsables o ingenuos, ¿sí? Que de pronto dicen, no, pues hacemos negocio con esto, llevamos buses y buses de personas y termina generándose una situación de desconfianza por incumplir los acuerdos. Sí, entonces ahí es importante la comunicación, cumplir los acuerdos y establecer muy bien ese tipo de cosas con las comunidades. Y hoy por hoy hay otro elemento que pensar, que es el COVID, que es una nueva capacidad de carga donde aún nos exige distanciamiento social y que hay que trabajar con las comunidades. Es un tema bastante complejo. Los códigos de vestimenta, por ejemplo, aunque no vivamos en una sociedad como, no me acuerdo quiénes son los que se cubren la cara, los árabes creo, pero aunque no crean, los turistas somos desprevenidos, podemos ir en short porque el clima es cálido, una camiseta de tiritas, y muchas veces eso introduce un elemento exótico, diferente, externo a lo que las comunidades están acostumbrados a ver y puede generar situaciones que no son favorables para ellos. Entonces es importante entender cuál es el código adecuado de vestimenta, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Comunicar muy bien al turista que va a llegar a este tipo de entornos con sensibilidad, cómo se debe comportar, si van a fumar, por ejemplo, eso también es nocivo. Bueno, muchas cosas, entonces lo importante es que la comunidad lo tenga claro, lo establezca, haga unos códigos y lo comunique a los diferentes operadores, a las diferentes eslabones de la cadena con los cuales interactúa. Pueden ser hoteleros, pueden ser operadores, pueden ser guías o pueden ser organizaciones de gestión de destino, municipalidades, etc. Eso es importante. Entonces, los espacios vitales también, porque las mujeres, por ejemplo, bueno, no solo las mujeres, pero en general las comunidades tienen espacios privados donde los turistas no deberían siquiera pasar. Eso es muy importante, la vida de las comunidades. Ellos tienen su parte privada, así como uno tiene en su casa sitios donde no invita a los visitantes. El visitante llega hasta la sala y no todo el mundo pasa hasta la habitación o hasta el closet. Entonces, eso es importante, delimitar muy bien la parte privada y los espacios vitales de las comunidades. Y ya para finalizar, el ABC de la planificación de este ecoturismo en el contexto indígena particularmente. Entonces, pues lo primero sería una invitación a reflexionar si el turismo es la opción adecuada, apropiada para las comunidades, si se puede considerar como una ventaja. Si es así, hay que trabajar el tema de la tierra, fortalecer mucho sus capacidades para entrar a un negocio globalizado y que las comunidades entiendan esto y que deben fortalecer sus procesos de gobernanza local, deben adoptar un enfoque integrado social, ambiental, cultural, los ejes de la sostenibilidad, y verificar que haya condiciones para el ecoturismo y es un poco enterarse de qué otras experiencias ha habido en el territorio, si han sido positivas, qué pueden hacer mejor y demás. El punto B es planificar el ecoturismo con las comunidades. Generalmente ellos no lo hacen solos, como nos contó Beatriz, lo hacen con el acompañamiento de entidades, entonces es importante encontrar una forma para dialogar con ellos, trabajar juntos, apoyarles en lo que es estratégico, cuál es su visión común, darles mucho apoyo técnico
sin caer en asistencialismo, sino con el horizonte de que las comunidades puedan ser independientes, pero necesitan fortalecer sus capacidades y salvaguardar la integridad ambiental, cultural y social, que es responsabilidad no solo de los externos, sino de la misma comunidad y de cómo se comunica con el mundo y qué mensaje da. Eh, elaborar proyectos viables. Todo esto debería pensarse antes de invitar a una comunidad o de apoyarla para que se meta en este tema del turismo. Deberían pensarse este tipo de cosas. Garantizar el realismo comercial, la promoción asertiva, tener enfoque no solo de oferta, sino de demanda. ¿Quién voy a invitar a mi casa? ¿Qué turista quiero que venga? Y entregar productos de muy alta calidad, basados en experiencias, que es lo que la gente busca ahora. Aumentar los beneficios para la comunidad y para el ambiente, manejando los impactos, buscando estos apoyos técnicos, obteniendo e involucrando a los visitantes y operadores de turismo en los procesos que la comunidad quiera y monitorear cómo se van dando buenos y no los que no queremos. Y bueno, ahí un poquito corriendo, pero ya logré terminar. Eso era lo que les quería contar. Les dejamos pues nuestras redes, nuestro email y pues siempre complacidos de poder tener estos espacios con Guatemala, esperando que lo que hemos compartido les haya servido. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho de parte de INGUAT de esa colaboración que tienen ustedes hacia nosotros. Para iniciar con unas preguntas, bueno, tenemos una aquí en el chat que dice, ¿qué tan diferenciados entre sí son los productos turísticos de estos 52 emprendimientos? ¿Sus visitantes son en mayor porcentaje nacionales o internacionales? Yo creo que esta pregunta iba más relacionada con el tema de la licenciada Beatriz. Sí. Sí. Y pregunta muy buena. Realmente hay todo. Y nacional comprende Andes, hay una, entonces hay unos productos en el Pacífico de jóvenes guías que se han dedicado en el tema de avistamiento de ballenas, guías turísticos en el Amazonas o algunos emprendimientos en el Amazonas en temas de posadas, unos dedicados a temas de artesanías en el Caribe, o otros a hacer temas de... hay uno que es bastante interesante, uno acerca de una comunidad que antiguamente cazaba un caimán, el caimán aguja. Y hoy ya no caza el caimán, sino que son protectores del caimán. Entonces se dedican a mostrar todo ese ecosistema y cómo es la preservación de estos caimanes. Y en cuanto, y digamos, hay todo entre ecoturismo, algunos en temas de aventura que han trabajado en San Gil, en temas de parapente y pues temas de rafting. Y en cuanto a los visitantes, eso ya depende un poco, realmente no existe una métrica como tal de cada uno, sino depende también del el flujo de visitantes por cada departamento. En Colombia no estamos divididos en estados, sino en departamentos. Y, por ejemplo, en el Atlántico, las artesanías de Galapa, que es un municipio muy cercano a Barranquilla, Barranquilla tiene un carnaval, ellos tienen ese flujo de turistas nacional e internacional durante toda la época del carnaval, el resto del año es un poco más distanciado y manejan más turismo nacional. En el caso Amazonas, San Andrés, Providencia, un poco más de visitas internacionales. Entonces, es como mitad y mitad. Si uno hace el consolidado total, a nivel nacional, sobre todo en el centro del país, en la zona de Andes, lo puede uno mirar mitad, un poco también bastante de flujo nacional porque se mueve por conectividad terrestre. Ya lo que son los territorios de selva, que son temas de avión, tienen una mayor proporción de visitantes de nivel internacional.